Evangelio de hoy viernes 4 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el relato comienza, Jesús no se halla en el templo ni en un monte sagrado, sino caminando por la franja gris que separa a los puros de los impuros, donde el polvo del camino se mezcla con el resentimiento colectivo. Ese detalle espacial es programática. El Mesías no gobierna desde atalayas, sino que patrulla las intersecciones donde la dignidad se negocia al peso. No es casual que lo primero que haga sea fijar la mirada en un funcionario despreciado. En ese instante, el Evangelio inaugura una lógica que pondrá en jaque toda frontera religiosa y toda economía de prestigio. Mateo, en su cabina de recaudador, encarna una paradoja cultural. Pertenece al pueblo oprimido y, sin embargo, ejecuta la opresión como engranaje del fisco romano. Esta duplicidad lo convierte en símbolo de los corazones divididos que pueblan cualquier época. Personas que se alinean con sistemas injustos por necesidad, ambición o inercia. El texto no lo presenta como monstruo, sino como posibilidad latente de redención. De este modo, el Evangelio denuncia la tentación de etiquetar para siempre a quienes han caído en redes de complicidad estructural. La palabra que Jesús pronuncia, sígueme, carece de adornos retóricos, pero posee la fuerza de un Big Bang espiritual. No es una invitación abierta, sino un imperativo creacional, semejante a hágase la luz, que genera de la nada un universo nuevo en la biografía del recaudador. Con esa orden, toda la infraestructura de Roma, su jerarquía, sus legiones y sus tarifas, queda relativizada frente a la autoridad absoluta del Verbo encarnado. El verbo levantarse incrusta en la narración la semilla pascual. Mateo no simplemente se pone de pie. Realiza un gesto análogo al de Lázaro cuando sale de la tumba o al de Jesús cuando emerge de la muerte. El evangelista, contándose a sí mismo, proclama que pasar de la lógica de explotación a la lógica del discipulado es verdadero renacer. De tal modo, cada conversión personal prefigura y participa en la gran resurrección escatológica. Sorprende la ausencia de diálogos intermedios. No hay negociación sobre salarios perdidos, ni disculpas públicas, ni garantías de seguridad laboral. Esto subraya la gratuidad radical de la gracia. Dios no compra nuestra libertad con acuerdos a plazos. La regala y pide una confianza que se arriesga sin ver. Mateo debe abandonar la solvencia económica para abrazar la intemperie itinerante. Un trueque que, leído humanamente, roza la insensatez. El paso inmediato a la escena del banquete indica que la auténtica fe cristiana no se contenta con una decisión interior.
Necesita exteriorizarse en hospitalidad. La primera obra de Mateo, ya convertido, es transformar su propia vivienda en aula de comunión. Así se nos enseña que el discipulado no florece en el aislamiento devocional, sino en la conversión del espacio íntimo en casa abierta. El hogar pasa de ser fortaleza de protección económica a convertirse en umbral de fraternidad evangelizadora. El texto acentúa que muchos publicanos se sientan a la mesa. Esa multitud no es un detalle cuantitativo sino cualitativo. La gracia quiere ser contagiosa. Mateo, al renunciar a la oficina, gana autoridad moral para invitar a sus colegas. La coherencia entre renuncia y alegría crea un clima tal que otros recaudadores se sienten seguros para dejarse interpelar. Aquí se intuye la ley del testimonio. Un solo acto veraz vale más que 100 disertaciones abstractas. La llegada de los fariseos funciona como contracampo narrativo. Ellos representan la preocupación por la pureza ritual, la obsesión por la delimitación del grupo identitario. Su pregunta: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? No busca información, sino reinstalar jerarquías dañadas por la presencia subversiva de Jesús. Es la típica táctica de quien teme que la misericordia desbarate el capital simbólico que ha acumulado mediante la exclusión. La estrategia de los críticos es indirecta. Interrogan a los discípulos, no a Jesús, para sembrar confusión y forzar una fisura. La táctica sigue vigente. Las ideologías puristas, hoy como ayer, desestabilizan la misión señalando supuestas incoherencias de quienes se atreven a fraternizar con los no aptos. El Evangelio revela, de antemano, el mecanismo y enseña a neutralizarlo. No con disculpas vergonzantes, sino con una teología que pone el amor por encima de la imagen. La respuesta de Jesús introduce la metáfora clínica. Al definirse como médico, el Señor desplaza la discusión del ámbito judicial al terapéutica. Deja claro que su presencia junto a los marginales no legitima el pecado, sino que diagnostica la herida para curarla desde dentro. En esa lógica, la Iglesia cuerpo del médico nunca debe temer a la proximidad con la fragilidad, porque su identidad consiste precisamente en suministrar salud, no en resguardar asepsias imaginarias. La cita profética misericordia quiero y no sacrificio funciona como hermenéutica recomendada por Jesús mismo. Está diciendo, lean la escritura desde la óptica del amor real hist, y reinterpreten todos los preceptos a esa luz. Bajo tal lente, la ley no desaparece, sino que se incendia de sentido. Como cuando el carbón apagado se torna brasa viva al soplo del espíritu. El episodio subvierte la economía sacrificial de la antigüedad. Ya no son los pecadores quienes traen víctimas al altar, sino el Hijo quien se ofrece, a la postre, como víctima y banquete. Al comer con ellos, anticipa la Pascua donde su propio cuerpo será pan. Y no solo para publicanos, sino para el mundo entero. Cada gesto de comer con excluidos adelanta la lógica eucarística. De allí la indignación farisaica, perciben, aunque confusamente, que su modelo de culto queda sitiado. Mateo no relata su conflicto interior, pero podemos intuir un duelo psicológico. Abandonar el rol de cobrador pasa por desmontar el personaje que le daba identidad. La narración minimalista oculta noches de temblor. La confesión ante familiares sorprendidos, el ajuste de metas y hábitos. La conversión, pese a su instantaneidad inicial.
Despliega consecuencias graduales. Es a la vez rayo y proceso, relámpago y amanecer. El banquete es también laboratorio de civilización alternativa. Jesús coloca en la misma mesa a discípulos observantes, a cobradores traidores y a pecadores genéricos. Esa mezcla dinamita las segregaciones de la época y funda una nueva sociabilidad. La iglesia primitiva, cuando persevere en el ágape comunitario, encarnará esa revolución sociocultural, mesa sin hábito, sin toga, sin aduana moralista. Desde la pastoral social, el relato sugiere que toda transformación estructural comienza con un corazón tocado y una mesa abierta. Pero no se queda ahí, el grupo de publicanos, alcanzado por el carisma de Jesús, terminará impactando sus esferas de influencia. La misión cristiana, por ello, no es filantropía a distancia, sino irradiación expansiva desde una vivencia de misericordia personalizada. En la pedagogía de Jesús, la parábola viva su acto de comer. Antecede a la explicación teórica. Primero el gesto, luego la exégesis profética. Esto enseña que la verdad revelada se hace persuasiva cuando se convierte en praxis visible. No es lo mismo predicar la inclusión que personificarla en un comedor, donde el mantel se mancha con el vino compartido entre supuestos indignos. El misericordia, no sacrificio, invita a reescribir prioridades parroquiales. Si la agenda congregacional gira alrededor de cultos, actividades internas y mejoras edilicias, pero reserva poco tiempo para visitar al marginado, se cristaliza la misma lógica farisaica que Jesús combate. El texto funciona como espejo incómodo. Pregunta cuántas casas de Mateo frecuentamos realmente o si nuestro cristianismo es turismo intraeclesial. La figura del médico sugiere seguimiento. El ejercicio clínico implica diagnóstico, terapia, revisión. Jesús no lanza un te perdono al azar, ofrece acompañamiento. Asimismo, la pastoral no puede reducirse a un acto de perdón litúrgico. Implica rehabilitación social, restitución de la dignidad, inserción laboral, acompañamiento psicológico. Al mismo tiempo, Mateo acepta la connotación enfermo sin leerlo como estigma. El reconocimiento de la propia necesidad es paso imprescindible para la cura. El Evangelio denuncia la ilusión de salud que impide abrir la puerta al médico. De este modo, las categorías pecador y publicano sirven de diagnóstico, no de condena eterna. El texto revela a un Jesús dialógico que no rehúye las preguntas farisaicas, pero las responde elevando la discusión. No ridiculiza a los adversarios. Les indica la senda exegética adecuada. La apologética cristiana, inspirada en este estilo, debe unir firmeza doctrinal y paciencia hermenéutica, evitando sarcasmos que humillen y nublen la verdad. El diálogo sobre pureza ritual encierra una tensión perenne. A religión como sistema de control versus la religión el impulso de liberación. El Evangelio de Mateo toma posición definitiva. Allí donde la ley asfixia la compasión, se ha convertido en caricatura. Así, la hermenéutica del amor se erige como criterio interpretativo antes que como nota al pie. La respuesta de Jesús termina con una frase programática. Aprended lo que significa. Esto implica que el fenómeno misericordioso no se agota en un momento, sino que requiere estudio, ascesis, reeducación del sentimiento moral. La compasión no es impulso espontáneo. Es disciplina que se cultiva hasta desarmar los reflejos de juicio.
Finalmente, observar el contraste entre el pasar inicial y el quedarse del banquete ilumina la lógica de la encarnación. Dios pasa para llamar, pero se queda para convivir. No somos invitados a una relación efímera, sino a una permanencia celebrativa que se despliega en historias, sobremesas y, sobre todo, en una nueva economía de la gracia. En conclusión, Mateo se revela como un tríptico de mirada redentora, llamada resucitadora y comunión sanadora. Cada párrafo confronta las pretensiones de pureza que exilian y propone en su lugar la cultura del encuentro que rehace identidades, restaura casas y desarticula discursos hostiles. La invitación es clara: dejarnos mirar, dejarnos levantar y hacer de nuestra mesa hoy la víspera luminosa del banquete donde la misericordia será la única ley. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.